Se trata hoy día de revisar Primera de Corintios, capítulo 14. He estado analizando cómo poder llevar este texto. En principio, la versión 60 no tiene ningún corte, pero por razones a veces de estudio podríamos intercalar alguna cosa porque hay un breve alusión a la situación de las mujeres dentro de la iglesia. Eso podría también constituir una segunda ronda de comentarios. Sin embargo, me parece adecuado en el Señor no dividir el texto y leerlo tal cual, porque sin duda que ese pasaje, que me imagino que va a provocar bastantes comentarios también, requiere el contexto completo para entender la fuerza y el sentido que tiene aquello, porque está hablando de los dones espirituales, del orden de la iglesia, y que todo debe ser guiado por el amor, el camino más excelente que ya mostró, y preferir la edificación de la mayoría, aquellos dones que son útiles a todos. Eso es lo que vamos a hacer ahora y vamos a darle lectura entonces de arriba abajo a este capítulo completo y luego pasaremos a la ronda de comentarios para que puedan abarcar todo el capítulo completo porque es una unidad, es un discurso. Leemos entonces 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 dice: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?
Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Esa es la lectura total del capítulo. Quisiera decir algunas cosas respecto a esto. Primero, que el apóstol Pablo es bien consecuente en lo que viene diciendo. El capítulo 12 hablaba de procurar ardientemente los mayores dones y nos mostraba un camino más excelente, ¿cierto? Luego nos mostró en el capítulo que sigue el camino más excelente, ¿cierto? El amor, es el 13. Y el 14 ahora nos enseña qué dones espirituales se acomodan más o son más apropiados para cumplir este propósito de edificar a los más. Y fíjense que él afirma que de entre los dones espirituales, en el Señor él considera mejor profetizar, porque es el don que más edifica. Ahí después podemos hablar respecto a este don de profecía, que hay una manera de entenderlo, lo puedo dejar para más adelante. Ahora quisiera hablar sobre lo que hemos leído simplemente. Pablo hace un contraste, hermanos, ¿se dieron cuenta? Él es muy organizado. Él hace un contraste entre el resto de los dones espirituales, ¿cierto? Hablar en lenguas, por ejemplo, y profetizar. Y miren lo que dice. ¿Qué produce el hablar en lenguas? ¿Qué beneficio tiene? ¿O qué beneficio no tiene? Mire, hablar en lenguas dice, no habla a los hombres. Nadie le entiende. Bueno, este es un lenguaje que la persona no tiene quien interprete. Entonces, si no tiene quien interprete, o él mismo no puede interpretar, entonces no habla nadie. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que habla al aire solamente? Miren qué gráfico, ¿ah? Nadie le entiende, segunda cosa. Entonces no cumple la finalidad de edificar a los demás. Por amor, el camino más excelente. Esto no quiere decir que no sea un don dado por Dios. Y tiene una utilidad. Y la tiene, pero para edificarse a sí mismo. Aquí estamos buscando edificar a la mayoría. Y respecto al profetizar, fíjense ustedes, es todo lo contrario. Dice, habla a los hombres. Ese sí habla a los hombres. Para varias cosas, nombra tres. Para edificación, exhortación y consolación. Y hermanos, aquí voy a tocar brevemente, muy brevemente, y seguramente ustedes se extenderán en esto. Y no nombró, entre estas cosas o características del profetizar, no nombró predecir el futuro. Nombró cosas que es el uso actual de este don, que es para edificación, exhortación y consolación. Por eso esto se iguala con la predicación, con anunciar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Normalmente la gente piensa que la profecía tiene que absolutamente y únicamente ver con predecir cosas. Pero acuérdense ustedes que los profetas cuando profetizaban, Dios les daba, en el Antiguo Testamento, les daba el anunciar hechos que vendrían en el futuro, y
a raíz de eso, llamar al arrepentimiento, amonestar, exhortar o consolar. Entonces, hermanos, la profecía no tiene únicamente que ver con predecir hechos futuros. De hecho, el uso actual de esto en las congregaciones está circunscrito más bien al tema de la llamar al arrepentimiento, a la edificación, a la exhortación y a la consolación por medio de la palabra de Dios. Y este don sí edifica la iglesia. Este don sí cumple la regla del amor que nos está mostrando Pablo. Entonces, esto es lo que debemos procurar y pedirle a Dios. Ahora, un punto aquí. Los dones los reparte el Espíritu de Dios soberanamente a quien quiere y como quiere. Pero se dan cuenta que el apóstol Pablo, a pesar de eso, igual nos pide que los anhelemos, los mejores, y los procuremos. Pero no es resorte nuestro. Eso lo pone Dios en el corazón. Tenemos que pedirle y Él sabrá cómo da y a quién da. El consejo en el Señor que da el apóstol Pablo, que todos profeticen. Él quisiera que todos profeticen. Y miren, los pone en contraste y dice que mayor es profetizar que hablar en lenguas, porque está comparándolo y pesándolo en términos de edificación. ¿Cuál edifica más? Pero no está prohibiendo el hablar en lenguas, ¿entiende usted? No está desconociendo que es un don de Dios también. Pero para edificar la iglesia, sin duda que profetizar es el que más edifica. Y acuérdense ustedes, aquí usó Pablo el término mayor es profetizar que hablar en lenguas. Y al tiro me acuerdo de Cristo. ¿Se acuerdan que le preguntaron quién era el mayor? Y él dijo, el más grande es el que sirve. Y hermanos, es el mismo principio que está usando Pablo aquí. Aquí el don que sirve a la mayoría, ese es el mayor. En cambio, el otro don edifica personalmente solamente. E incluso muchas veces se presta, como se prestó aquí en Corintios, para jactancia, para vanagloria. Lucía mucho, pero realmente no es más grande que profetizar. Eso me parece interesante. A menos que interprete lo que está diciendo. Pero parece que en el caso de los corintios no tenían esta enseñanza y les gustaba más bien lucirse mostrando una cierta espiritualidad, muy lejos del sentir de Cristo y de su palabra. Me llama mucha atención que el apóstol Pablo, siempre muy maestro, doctor en la palabra del Señor, él usa ejemplos y él se pone como ejemplo para que nos demos cuenta de los errores que se puede caer cuando esto no se tiene claro. Miren, el apóstol Pablo sabemos que predicó esta iglesia y de hecho esta iglesia estaba andando y tiene muchos dones. El problema es que no era maduro en la fe todavía. Y les dice, si él hubiera llegado en los inicios solamente hablando lengua extraña, ¿qué hubiera pasado? A nadie les hubiera aprovechado. Así que prefirió llegar no de esa manera, sino con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina. Eso sí les aprovechó, hermanos. Porque de lo contrario, ¿qué hubiera pasado? Hubiera caído en lo mismo que él condenó en el capítulo 13, hablando del amor. Habría sido solamente un metal que resuena. Habría metido bulla nomás. No habría buscado la edificación. Y por lo tanto, él, como Pablo, no habría sido nada. Pero sabemos que no fue así. Él buscó la edificación de ellos y llegó con revelación, ciencia, profecía o doctrina. Entonces Pablo llama a anhelar los dones espirituales. Incluso dice estar lleno de ellos. Pero ya sabemos el camino de cómo pedirlos, de cómo anhelarlos, de cómo buscarlos. El que edifica la mayoría, porque este es el camino. Este es el camino, este es el sentir de Cristo. El amor. Él se movió por amor en todas las cosas que hizo y dijo. Y pide también que aquel que tiene este don de las lenguas, pida a Dios interpretarla para servir a la iglesia, para ser de utilidad a la iglesia. Mire, reconoce Pablo acá que él habla muchas lenguas, más que incluso los que se pavonean ahí en la iglesia, ¿cierto?, de Corinto, diciendo que ellos tienen el don. Pablo dice que Dios le ha dado el hablar muchas lenguas. Así que comparado con eso, su jactancia no es nada. Pero hermanos, él, que tiene muchos dones al respecto, dice, mire que es claro, prefiere la iglesia hablar poco, pero con mi entendimiento y para que ellos entiendan, para enseñar a otros y edificar, que 10.000 palabras en lengua extraña. No puede ser más claro, o sea, quedó clarísimo. Y aquí hay un concepto en el versículo 20 respecto a cómo Pablo explica el concepto este de madurez espiritual que él tiene en sus cartas. Dice que Pablo no quiere que la congregación sea niño en esto, sino maduros en la forma de pensar,
¿Qué significa esto, hermanos? Porque esto también lo podemos nosotros cosechar como útil para nosotros. Significa ser maduro en la fe. ¿Y qué es ser maduro en la fe? Buscar el bien de otro, actuar por amor, siempre teniendo al otro en primer lugar y no la autosatisfacción de situaciones espirituales, sino que provocar la mayoría. Es decir, los llama a actuar por amor, los llama a vivir conforme al sentir de Cristo. Si esto es lo mismo, hermano, es como que baja todo lo que ha hablado, lo baja a situaciones muy concretas de la vida diaria para que no se quede ahí arriba, flotando en la nebulosa. No, son cosas concretas. Usted demuestra si está bien en la fe, si anda bien en la fe, si actúa guiado por este sentir de Cristo, el amor, el mejor camino, el camino más excelente, que fue el que Cristo nos mostró. Aquel que no actúa por amor con su prójimo es un niño en la congregación. Y Él quiere que seamos maduros. ¿Se da cuenta? Entonces, si esta palabra nos llega, así como les llegó seguramente a los de Corinto, si no tenemos este sentir, pidámoselo a Dios y anhelemos también las cosas que procuren la edificación de la mayoría. Bueno, la conclusión, 22, hay una conclusión respecto a estas reglas que está dando. Dice que las lenguas son por señal a los incrédulos, no a los creyentes. Me parece muy claro. Entonces, si la iglesia se reúne, todos son creyentes, ¿qué sentido tendría que alguien se levante a hablar en lenguas si estas deben ser señal a los incrédulos? Porque no convence a nadie, dijimos, no juzga a nadie, lo oculto del corazón de los incrédulos no es manifiesto, no terminará postrado adorando a Dios, no, porque nadie le entenderá. Fíjense ustedes cómo ya va dando un orden. Bueno, pero la profecía es todo lo contrario. Es por señal a los creyentes, los edifica. Ejemplo, si en la iglesia todos hablan en lenguas inteligibles, o sea, que no se entienden, y entra un incrédulo, obviamente no entienden nada, lo dice muy claro. Pero si están profetizando, es decir, exhortándose, consolándose, amonestándose por la palabra, el que entra va a ser al tiro redarguido, va a ser amonestado por la eficacia de la palabra que va a llegar a su corazón, va a ser juzgado. Dice, lo oculto de su corazón será manifiesto. Miren el poder de la profecía en la iglesia. Pero entendemos esta profecía en los términos que estamos hablando, que tiene que ver edificar, exhortar y consolar. Y terminará finalmente postrado adorando a Dios, la persona que entra, si Dios así lo permite. Por eso entendemos que Pablo prefería que todos anhelaran ojalá profetizar o predicar. Y hay ahí también una regla espiritual muy clara, muy patente, pero hágase todo para edificación. Esa es la regla básica. Es decir, hágase todo conforme al sentir de Cristo, con amor, buscando que el otro aprenda, que el otro se edifique. Ahí en el 27, él da unas conclusiones también, da muchas conclusiones aquí, pero sobre lo mismo, hermano. Miren, dice que si hay en la iglesia un hermano que habla lengua extraña, a lo más que sean tres y por turno y uno interprete. Es decir, él no permitía más de tres personas hablando en lenguas siempre que la interprete, porque si no la interpreta, que se queden callados. Y fue tajante, cállese. Ahora, respecto a los profetas, dice a lo más tres por turno y el resto juzgue para que sea de edificación a todos. Es decir, él permitía solamente que tres profetas se levanten por servicio y por turnos y el resto juzgue, porque puede un profeta no estar sujetando su espíritu, puede no estar sujetándose a los profetas tampoco. Entonces tenemos que estar juzgando. ¿La idea cuál es? 31. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Nuevamente hago hincapié en esto. Está hablando de profetas. ¿Para qué está ordenando esto? Para que todos aprendan y todos sean exhortados. No habla de predecir futuro. Eso tuvo una parte en el, como dicen, en la economía del despliegue de los propósitos de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora lo que nos queda de los profetas es lo que significa enseñanza, exhortación, consolación. ¿Se da cuenta? Sé que estos temas han sido menos complicados para mí también, pero fíjense que a medida que los vamos estudiando, más nos vamos afirmando que hay una diferencia. Y luego, los espíritus de los profetas, sujétense a los profetas. Esto se ha entendido al menos de dos maneras, y creo que las dos maneras están bien, pero en el contexto que viene hablando Pablo del orden, me parece que esto de los espíritus de los profetas, sujétense a los profetas, significa que no actúen carnalmente,
que controlen esto. Porque puede suceder que ellos actúen carnalmente y no tengan una palabra correcta, dejen pasar su opinión. Por eso es que es necesario que juzguen. También hay otra explicación que se da respecto a esto cuando dice los espíritus de los profetas sujeten a los profetas, es que se sujeten también a los profetas de Dios que en el Antiguo Testamento han hablado, que hablan en concordancia. Yo creo que una cosa no le quita a la otra, que se sujeten a esos profetas, pero también que ellos se controlen, porque mostró aquí que se pueden equivocar y es necesario que se juzgue. Eso seguramente lo van a comentar mis hermanos. Y de hecho, hermanos, en la iglesia de Corinto, estas cosas también se estaban perdiendo de vista, se estaban luciendo, más que edificando. Y luego en el 34, por eso lo quise leer de un corrido, Pablo toca el tema de la mujer, pero fíjense ustedes en el contexto del orden que está dando a esta iglesia que estaba muy desordenada, que tenía sí dones espirituales, pero que eran como niños en la fe, no maduros. Y por eso producían todas estas cosas. Incluso las mujeres hablaban. Entonces aprovecha en ese contexto de darle orden al culto para que sea toda edificación y no una confusión. Entonces aprovecha de hablar sobre el comportamiento de las mujeres en las reuniones de la iglesia. Yo sé que esto lo trata Pablo en otras partes también, pero queremos sacar lo que aquí en este capítulo nos está diciendo, porque seguramente también nos ayuda a fundamentar un poco más este tema, que es complicado, es difícil, cuesta a veces que se comprenda. Pablo usa una expresión, dice, en toda la iglesia de los santos, las mujeres saben su lugar. No es literal, lo voy a buscar ahí para leerlo tal como dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen. ¿Qué estamos entendiendo? Esta es una norma en toda la iglesia de los santos. Si hay una iglesia que se llame santa, le hace caso al apóstol. De lo contrario, seríamos niños en la fe, porque estaríamos buscando otras cosas, no sujetándonos. Entonces, en ese contexto de que esto se hace en todas las iglesias de los santos, donde él va fundando iglesias, esta es la instrucción que deja respecto al orden del culto y también respecto a la participación de las mujeres. Y dice allí, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Sé que en este capítulo 14 él no se explaya tanto como en otro capítulo, pero vamos a sacar lo que aquí nos dice. Entonces, en toda la iglesia de los santos las mujeres saben su lugar. Esto no se discute, no es problema. Pero ¿sabe dónde es problema? Donde se encuentra una iglesia con niños en la fe o niñas en la fe. Si usted pone esto en contexto y ponemos esta frase de Pablo, la damos vuelta, quiere decir que lo contrario, si alguien no hace esto, una iglesia que se llama iglesia de Dios, y no cumple estos propósitos, estos mandamientos apostólicos, esa congregación no será iglesia de los santos. No estoy utilizando ninguna trampa aquí, estoy simplemente leyendo lo que Pablo está diciendo acá. Y el mandamiento entonces 34, vuestras mujeres caen en las congregaciones, no les es permitido hablar, no solamente en esa congregación, sino en todas las congregaciones, y ahí debemos entender nosotros también. Dice, tienen que estar sujetas. Aquí podríamos playarnos mucho respecto a la sujeción, hermanos. Al ser humano no le gusta la palabra sujeción, no le gusta que lo manden. Somos carne y estas palabras chocan con nosotros. Solamente lo voy a decir así para no extenderme en esto y dejar a ustedes el comentario respecto a esto. Para mí me basta lo siguiente, hermanos. El Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios se sujetó al Padre. ¿Por qué no podríamos nosotros sujetarnos en amor a edificar al resto y seguir los mandamientos de Pablo? Sujetarnos a las autoridades, sujetarse los hijos a los padres, la esposa al esposo. Cuando hay amor, hermanos, que es el camino más excelente, estas cosas fluyen. Pero cuando hay contención es porque no estamos perfeccionados en el camino más excelente. A Cristo le agradaba, no le era un castigo, un problema, no se sentía abusado porque el Padre lo mandaba. Al contrario, Él se ofrecía voluntariamente, alegremente, a cumplir la voluntad del Padre, a sujetarse al Padre. Eso nomás quiero decir respecto, ya para ir cerrando, disculpe que se me entendí un poco. Luego les recuerda la autoridad apostólica 36. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿Qué le está queriendo decir? Recuerden, ustedes no plantaron la iglesia, fui yo. Y si ustedes están creyendo ahora es porque yo llegué mandado por Jesucristo a plantar la palabra. Y si ustedes están creyendo, tienen dones espirituales, están creyendo, es porque yo les prediqué. Así que yo, Pablo, he de escucharlo a ustedes en esto. ¿O no será más bien lo contrario?
que ustedes tienen que escucharme a mí? ¿No me he ganado mi autoridad? Ustedes son receptores de la palabra, no los mandados a plantarla. Y Pablo fue el que la plantó. Fíjense ustedes, son palabras bastante duras. Dice también, junto con lo mismo que le acabo de comentar recién, dice, si alguno de esta iglesia cree ser algo, si alguno se cree espiritual o profeta, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Este es un jaque que hace Pablo, porque está diciendo, ya, ustedes tienen profetas, ustedes son espirituales, tienen que reconocer que lo que estoy hablando son mandamientos del Señor y no son opiniones mías. Así que no tendrían por qué oponerse. Y si damos vuelta a la expresión, si se oponen, quiere decir que no son ni profetas ni son espirituales. ¿Se acuerdan cuando creo que Cristo dijo, el que ha oído de Dios conoce las palabras que yo hablo, dijo Cristo? Aquí es lo mismo, si escuchamos al apóstol Pablo hablando de esto, tenemos que reconocer que son palabras de Dios. No son caprichos de Pablo. Y otra cosa, no son temas culturales. Porque el Señor que lo está mandando, Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por lo tanto, yo sé que esto cuesta mucho asimilarlo y fácilmente se recurre a la expresión temas culturales, que hay que adaptarlo a los tiempos. Pero hermano, Él no está usando argumentos culturales, está apelando a mandamientos del Señor. Les cuestiona su espiritualidad o su don de profeta si es que no reconocen que estos mandamientos están siendo dados por el Señor. Así que le hace un jaque. Y así de grave es este asunto que está tratando, hermanos. Bueno, si alguien no quiere entender, que ignore. Ya Pablo no puede hacer más. Y la gran conclusión final, hermanos, lo voy a leer textual. Dice, y escuchen bien, 39:40. Así que, hermanos, es la conclusión de todo lo que dijimos. Por eso lo leí completo, porque tocó varias cosas, pero aquí concluye. Así que, hermanos, procurad profetizar, tal como lo hemos explicado, y no impidáis el hablar en lenguas. Y sabemos que esas Dios las da a su antojo y soberanamente, y si nosotros no tenemos nuestras iglesias, por algo será, nos ha dado otros dones. Y ahí trató los primeros temas, ¿cierto? Los dones espirituales. Procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Y aquí también cae el tema de las mujeres hablando, porque eso es indecoroso, dice, o es un desorden. Así que aquí cubrió los tres aspectos que tocó: el tema de los dones espirituales, el tema de las profecías y el tema de las mujeres también. Eso es lo que yo quería plantear. Disculpe si me alargué, porque yo creo que no voy a tomar más la palabra. Los voy a escuchar a ustedes, hermanos. Eso es lo que tenía que plantear. Y ahora voy a dejar los comentarios de mi hermano. Partimos por nuestro hermano Federico. Muy bien, hermanos. Gracias. Muy interesante. Sí, estos son uno de los textos y situaciones que en la iglesia han sido discutidos y todavía pues los seguimos discutiendo en alguna medida. Y esta situación de las profecías y todo eso, y toda esta serie de poderes y cuestiones sobrenaturales que ha venido en discusión a través de los 2000 años de la iglesia cristiana. Una de las cuestiones que debemos entender estos textos es que en los diferentes periodos de tiempo y cómo nuestro Señor trató con sus hijos en diferentes épocas, parece que se hablaba un poco de eso el mes pasado, cómo se trató con Abraham, cómo se trató con Israel, cómo se trató, algunos le llaman la iglesia primitiva, original del tiempo de los apóstoles. Una de las interpretaciones en las que yo siempre he creído que nosotros deducimos, porque el Señor no nos va a dar todos los detalles sobre una infinidad de cosas, ¿verdad? Es nuestra capacidad que debe tratar de entender. En estos momentos, cuando la iglesia nació, la iglesia fue dada en las manos de los apóstoles. En Hechos está cuando ellos se reúnen, la primera reunión de los apóstoles, para discutir sobre diferentes aspectos doctrinales de la iglesia. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Pablo se metió en pleito con Pedro porque él quería meter ciertas cuestiones de los israelitas. Entonces ya le dice, no, nosotros no podemos meter esas enseñanzas. El cristianismo realmente se plantea como la continuación del plan original de Dios, cuando con Adán y Eva, cuando él comienza a decir, el hombre debe casarse con una sola mujer, cosa que los israelitas no hacían, porque David tenía cientos de mujeres. Desde que el Cristo abre las puertas al cristianismo, como que se va al pasado, el plan original de Dios, que es una mujer solo para el hombre, y comienza el ordenamiento y la nueva forma
de entender realmente cuál es el plan de Dios. El punto que quiero exponer es que todos estos reglamentos que el profeta, no sé si ustedes estaban en reuniones donde alguien comienza a hablar un montón de cuestiones y yo oí que el pastor le decía, hay algún que interprete lo que está diciendo. Y me recuerdo todavía que un señor o una señora dijo, no, pues que el fin viene pronto. Pues ok. Claro, en esos tiempos yo no entendía cuál era la situación. Para mi forma de entender todos estos reglamentos, que uno interprete, que el escuchar lenguas extrañas, todo eso es dado para esa iglesia cuando los apóstoles estaban ahí. Pentecostés, ¿cuántos fueron los que se convirtieron? 5,000. Dios convertía miles de gente en el instante. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba naciendo. La iglesia nació por miles. El Espíritu Santo era dado a esa gente de una forma automática. El Señor en su infinito poder y misericordia, porque estaba construyendo su iglesia. Era el tiempo de que la iglesia estaba preparando para su misión al mundo. Después los israelitas fueron invadidos por los romanos y fueron desperdigados por el mundo. Y a los 100, 200 años, la iglesia cristiana ya tenía gran poder en los gobiernos y todo eso a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la iglesia fue bendecida, porque el Señor quería que la iglesia naciera y se fundara para crecer. Ese era su origen original. Entonces, en el tiempo de los apóstoles se dieron una infinidad de cosas muy especiales. Si nosotros leemos Hechos, habla de que hasta ellos se transportaban en el tiempo. Cuando dice que uno de los apóstoles se transportó y apareció en otro lugar. Me explico, estamos hablando de cuestiones sobrenaturales impresionantes, donde ellos tenían esos poderes. Hablamos de gente que se moría. Pedro cuando vio a Ananías, y él decidió hacer eso por este hombre que no había dado su limosna apropiadamente. Curaban gente, levantaban muertos. Es decir, el poder que se les había depositado era tremendo, era algo fuertísimo, era algo impresionante. Entonces era una situación muy especial cuando los apóstoles estaban ahí. Una vez los apóstoles mueren, todo cambia, porque esas cosas cesan. Entonces nace otra forma de estructura de las iglesias y nace otra forma de cómo el Señor guía a las iglesias hasta que llegamos a la Reforma. Pero todavía hay reuniones de los cristianos y tratando de interpretar qué es el cristianismo y se unen en reuniones y todo eso para tratar de entender. Ahora en nuestros tiempos, después de 2000 años, nosotros creo que tenemos una interpretación para mí más exacta de qué es lo que quiere Dios con los seres humanos. En estos 2000 años Él ha venido recogiendo a sus hijos y hijas. Estamos llegando para mí en los tiempos finales de este sistema corrupto y podrido. En los últimos 100 años se han dado una infinidad de cosas muy, muy especiales que no se han dado en los 2000 años anteriores. Hemos entrado a un periodo tan especial por muchas razones. El otro punto que quiero esclarecer con ustedes es lo importantísimo, lo esencial y fundamental de cuando hablamos de profecías, cuando hablamos que alguien va a hablar algo que viene directamente de Dios, eso es lo que hacían los profetas, y que él va a decir algo que no está en la Biblia. Porque el asunto del fundamento de la Biblia, como fundamento para explicar la voluntad de Dios del pasado, del presente y del futuro, es la Biblia. Y ese es un fundamento que en el momento que nosotros quebramos eso, ya la persona se convierte en una secta. Porque el fundamento de un cristiano es la Biblia. Igual que el Señor, cuando le preguntaban, dice, en la Escritura está. Que no saben que los profetas dicen esto. Vamos a la Escritura. Cuando Satanás lo atacó a él, decía, escrito está. Él siempre se fue como fundamento al escrito. Nuestro fundamento es la Biblia. Esos son más esenciales y fundamentales. Hace como una semana estaba oyendo yo a un curita. Estaba diciendo él en televisión. Es que nosotros creemos en la Biblia, pero también creemos en la tradición de la iglesia. Ahí está. Y ahí ya nos separamos. Y ahí ya no tenemos nada que ver. No puedo aceptar nada que tú le pongas a la par de la Biblia o encima. No puedo aceptar nada que se le haya agregado a la Biblia. Sea muy bueno, sea muy malo, sea lo que quieras que sea. Cuando nosotros abrimos la puerta de decir, este nos va a dar una declaración por encima de la Biblia, y ahí ya nos salimos del cristianismo, ya nos metimos en una secta.
Y todas estas religiones, mormones, musulmanes y todo eso, es por eso. Que ellos tienen sus libros, tienen sus cuestiones. No, pues que Jesucristo es un profeta, que no sé qué, que ya, pero nosotros creemos en esto también. No, 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 ya se armó un revoltijo que es inconsistente. Dios es de orden. El sistema cristiano y todo el plan de Dios tiene un orden, tiene un porqué, tiene una razón de ser y no se les puede estar agregando cosas. Por muy bonitas que parezcan, antes de ser cristiano, estuve en una reunión de los católicos y un curita decía, no, pues es que nosotros a la iglesia le pusimos como un cuadro de su mamá, le pusimos adornos y todo eso. ¿Qué adornos ni qué? No, 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 no. A la Biblia no se le ponen cosas, por muy bueno que yo piense que soy. No, yo soy un pecador. Y los estaba escuchando cuando comenzó la reunión que estábamos hablando de mantenernos con esa actitud correcta ante el Señor como ser humano. El ser humano es defectuoso. Eso es estar en pecado. Es como un carro, un Ford. Los Ford son muy malos. Todos tienen defectos y cada vez que uno va en los años, yo por ejemplo ya voy a casi a los 60 años, los carritos todos defectuosos, el motor defectuoso, las latas defectuosas. Así, para mí eso es el ser humano. Y por más que lo pinte, se lo quiere poner pintura nueva, pero por dentro está carcomido, ya comienza el moho. Solo por dar un pequeño ejemplo de la situación del ser humano. Eso para mí es el ser humano. El ser humano está lleno de pecado. Solo la misericordia de Dios por medio del Espíritu Santo que lo hace a uno no caer. Entonces, uno tiene que tener gran cuidado en estos textos de pensar de que va a haber alguien que va a profetizar por encima de o decirnos qué va a suceder y todo eso. Eso para mí es inaceptable. Ese es el cuidado para mí que nosotros debemos de tener. El otro tema con respecto a las mujeres, una vez hablábamos de esta situación y yo les decía que el Señor Jesucristo, si nosotros vemos su ministerio, es tan interesante cómo Él se relacionó con las mujeres. Si ustedes ven cuántas veces Él se relaciona y habla con mujeres, cómo Él es tan amoroso con las mujeres y tan misericordioso con las mujeres. Cuando la cultura y la cuestión social de los israelitas en ese tiempo, a las mujeres las miraban como animales, terrible. Y Él viene y las pone a que les sirvan y Él les habla y las trata con esa ternura. Para mí es algo infinitamente maravilloso. Y Él lo hace con un propósito, porque todo lo que está en la Biblia y lo que el Señor puso y dejó en la Biblia es porque nos está mandando mensajes. Ahora, el asunto de la sumisión y todo eso, lo que está hablando el hermano, pues eso es correcto. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando en estado de pecado y las culturas y todo eso en lo que estamos. Las mujeres están reveladas. Nosotros caemos en la cuestión de la libertad y todo eso y que un montón de rollos, ideas humanas. Y no, la mujer tiene que estar sumisa al hombre. Y las iglesias hablan mucho de esas cuestiones. Este es otro tema inmenso. Muy pocas iglesias están recatando esa idea. Obviamente no es porque ellas sean menos que el hombre, es simplemente una cuestión del sistema de Dios, de cómo las cosas deben de ser organizadas. Y es una cuestión del amor y del orden que debe existir. Lógicamente en nuestros tiempos eso es tan difícil aplicar, las iglesias están tan contaminadas y hay personas que se van por ideas equivocadas. Pero la mujer es igual al hombre, pero tiene sus peculiaridades bien especiales. ¿Por qué Dios decidió que la mujer estuviera en sumisión? Pueden haber muchas razones, como cuando tú vas conduciendo un vehículo, por ejemplo en un matrimonio. Tú no puedes tener dos timones y que los dos vayan con el timón manejando y uno va para la izquierda y el otro para la derecha. Tiene que haber uno que maneje. Por supuesto, estos temas son muy extensos. No me quiero meter mucho en esa situación, pero esa es la lógica de esta situación. Ese es por donde pienso yo va el Señor. No con el deseo de humillar a la mujer, no con el deseo de maltratar a la mujer, no. Es una cuestión de orden, es una cuestión de un sistema que Dios ha creado. Ya con eso, hermano, les comparto. Muchas gracias, hermano. Muy bien, hermano Federico. Gracias por su comentario, hermano John. ¿Tiene algo que compartirnos respecto a este capítulo? Sí, claro. Voy a empezar al revés. La mujer cae en la congregación. Para una razón, para un objetivo. No es callar por callar. Primera Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio. O sea, el silencio es para que aprenda.
para que esté ahí atenta a lo que están hablando, tomando nota incluso si es posible, como cuando uno iba a la universidad y el profesor dictaba, yo no iba anotando en un cuadernito lo que le llamaba la atención, la mujer aprenda en silencio, porque es vergonzoso, dice, es indecoroso, traduce la versión 60, impropio que la mujer hable en la congregación, pero para que aprenda en silencio. ¿Por qué iba a estar callada? Para aprender. Ahora, Pablo batalló por muchas cosas, con falsos hermanos, judaizantes, con esta misma iglesia también, batalló con una sección de esta iglesia, una parte disidente, una parte que apoyaba al apóstol y una parte que disentía del apóstol. No le reconocían su apostolado, que era carnal, y aquí vemos que le negaban incluso que fuera espiritual. ¿Con qué autoridad este hombre nos da mandamientos? Como me han dicho a mí también, cuando yo hablo mucho de Pablo, me dicen, pero es que mi maestro es el Señor, no Pablo. Esa es mi fuente primaria, el Señor. Pero resulta que el Señor puso a Pablo también como autoridad sobre nosotros. Entonces habían algunos que le negaban esta autoridad apostolar. En comparación, por ejemplo, con la iglesia de Tesalonicenses, que hacían todo lo contrario. Miren, en 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, los tesalonicenses cuando oyeron a Pablo hablar, dijeron, esta es palabra de Dios, inspirada divinamente por el Señor, así que la aceptamos. Incluso yo creo que esta carta que le fue mandada la copiaron entre todos los hermanos para tener una copia. En cambio los corintios no. Una parte, como tú dijiste, Alex, invirtiendo los textos, no creían que Pablo fuera profeta o espiritual. Por lo tanto, él no tenía por qué dar mandamiento a esa iglesia de Corintios. Nosotros somos independientes. Entonces Pablo dice, bueno, el que ignore, ignore. O sea, es como, bueno, allá ustedes, hagan lo que quieran. Ahí hay una condena entre medio, porque uno como creyente no puede hacer lo que quiere. Tiene que sujetarse a la escritura. En este caso, por ejemplo, dice arriba, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea, si yo me pongo a hablar en lengua, y hablando en lengua digo, por ejemplo, gracias Señor, porque tú nos diste libre albedrío, estoy contradiciendo la palabra, a los profetas, al Señor mismo, porque el libre albedrío no existe. Existe para pecar, decía Lutero. Hay otra doctrina que se la antepone. Entonces, los creyentes, sobre todo los que hablamos, exhortamos la palabra, no podemos contradecir a los apóstoles ni a los profetas. Entonces yo estoy sujeto en mi forma de hablar a los apóstoles y a los profetas. Ellos también enseñaron doctrina a los profetas. Ahora, hay algo que yo me he dado cuenta que el hermano Federico habló, que en las iglesias, sobre todo pentecostales, cuando alguien se levanta a hablar en lengua, habla, y no se ve ningún intérprete. Dice Pablo que si no hay intérprete, calle. Y esto me lleva a pensar de que estos dones no me aíslan a mí del mundo. No estoy bajo hipnosis sin saber lo que pasa a mi alrededor. Entonces, dice Pablo ahí que si alguno está hablando en lengua y no hay intérprete, o sea, si yo escucho que no hay nadie que me esté interpretando lo que estoy hablando, tengo que callarme. Entonces ahí se ve que hay una conciencia de lo que estoy haciendo. No estoy desconectado del mundo. Estoy hablando en lengua, por lo tanto nadie puede interrumpirme, porque Dios me está usando, así que si danzo como loco para todos lados, vuelco banca, pero el Señor me tomó. En cambio, Pablo dice ahí que si yo escucho que nadie interpreta lo que estoy hablando, como estoy consciente de lo que estoy haciendo, tengo que callarme. Pero al parecer en esta iglesia de Corinto, hablaban y nadie interpretaba. Era inútil, era un show. Y por eso que dice que los que pasaran por la calle o entraran y todos están hablando en lengua, claro, esto que estar loco. Si no cae en la iglesia, dice, ya abre para sí mismo. Un acto consciente, no inconsciente. Ahora, esto de profetizar uno por uno, aquí estamos haciendo eso. Estamos tomando un texto y hablando varios del texto. Estamos siguiendo un orden. No todos queremos hablar así adelantado uno encima de otro, porque al final no se entiende nada. Como tú dijiste, Alex, hasta 3 aguantaba Pablo, hablador de lengua. Pero fíjese que uno interpretaba, uno.
Uno podía interpretar a tres que hablaban en lengua. Uno hable y otro interprete, dice en otro lado. De decir que son dos dones. Uno de hablar en lengua y uno de interpretación de lenguas. Ahora, yo cuando era bautista me enseñaron de que estos dones habían cesado. Incluso había una fecha, 1800 y tanto, no me acuerdo, pero tenía una fecha en que habían cesado los dones. Yo creo que no han cesado, pero no se manifiestan en nuestra iglesia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que determina cuándo usarlos. Los dones los manda el Espíritu Santo conforme a los deseos y la necesidad de la iglesia. En nuestra iglesia, en estos 30 y tantos años, no ha sido necesario que nadie hable en lengua, porque profetizamos la palabra. Ahora, en base a lo que dice ahí, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Es decir, que profetizar es también predicar el Evangelio, porque el Evangelio es esto. El Evangelio produce convicción de pecado, arrepentimiento y adoración. Y cuando hablamos, por ejemplo, no sé, el domingo voy a hablar de Apocalipsis 20. Estoy profetizando cosas del futuro. Entonces se puede tomar también que profetizar también es hablar cosas futuras, pero en base a lo escrito. No que yo voy a dar una revelación nueva. Hermano, el Señor me reveló algo nuevo y se lo voy a dar a conocer. No, yo voy a profetizar a partir de las escrituras. Cualquier capítulo de Apocalipsis o Ezequiel o Daniel 9, estoy profetizando, pero como digo, en base a las escrituras, no fuera de ellas. Hay una corriente que yo lo he escuchado personalmente que dicen, basta ya, hay que derribar paradigmas, derribar todo eso que ya conocemos, ya eso no sirve, estamos en otra época, esas doctrinas sirvieron para su tiempo, ahora yo les traigo algo nuevo. Y esa es la misión de los falsos profetas, introducir cosas nuevas, herejías destructoras, falsa enseñanza, falsa doctrina, para imponerlas de ellos. Y por último, Pablo establece que la profecía es mayor que el don de lengua. Por lo tanto, si yo estoy profetizando, o sea, hablando desde el púlpito, por así decirlo, no puede venir un hablador de lengua a hablar en lengua mientras yo estoy hablando del púlpito, no puede. Es como si el Espíritu Santo se contradijera a sí mismo, se hiciera callar él mismo, porque es mejor profetizar que hablar en lengua. He sido testigo de eso. El pastor está predicando y se levanta uno hablando en lengua e interrumpe al pastor. Eso, según Pablo, no debe ser. Por último, a ver. El versículo este que dice que la mujer calla en la congregación porque está escrito en la ley, como también la ley lo dice, el versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Dónde? ¿En qué parte de la ley dice que la mujer calle en la congregación? O mejor dicho, que estén sujetas. En el Génesis 3. A ese texto se refiere Pablo. Una de las maldiciones que le da Dios a la mujer, Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. A esa ley se está refiriendo Pablo con eso de que la ley lo dice, las mujeres están sujetas a su marido. Y ahí surge la pregunta, bueno, y si la mujer no está casada, ¿a quién se sujeta? Bueno, puede ser a sujetarse a sí misma, o sea, ella sabe callar, o puede ser al apóstol, que sería en este caso la autoridad sobre ella, o el pastor que está adelante. O sea, una mujer soltera sabe que tiene que sujetarse, no hablar en la congregación, por lo tanto, no va a hablar. Esto lo han tomado mucho como machismo, como culturalmente las mujeres de Corinto hablaban hasta por los codos, y que esa costumbre entró a la iglesia, puede ser, pero como dice Pablo más abajo, este es un mandamiento apostolar. Ahora, ¿por qué la mujer debe callar y mantener en silencio? ¿Por qué debe estar sujeta al marido? ¿Por qué? Yo creo, y voy a hablar a título personal, que como Satanás en el principio eligió a la mujer para tentarla primero antes que Adán, él como estratega del engaño y del error, se percató que el lado flaco de la pareja humana era la mujer. La estudió, analizó la pareja humana y dijo, ahí está el lado débil. La mujer es más susceptible de ser engañada que el hombre. Entonces, el Señor en la iglesia usa al hombre para proteger a la mujer del engaño de Satanás. Entonces nosotros, los varones creyentes, protegemos a la mujer para que no sea engañada
por Satanás. Por eso dice ahí que si tiene alguna duda y quiere saber algo, pregunte en casa a su marido. El marido le va a responder. Mira, ¿qué pasa esto y esto? Esto es así, esto pasa. Como dice Alex, ahí la dejo. Ya, hermano, eso quería hablar. Gracias. Gracias, hermano John. Hermano Oscar, ¿algún comentario? Gracias, hermano Ale. Estoy leyendo el capítulo 12, hermano, de Corintios, acerca de los dones espirituales. Acerca de los dones espirituales, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles ibais como erais llevados, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, más el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Y eso es lo más importante de todo esto. Para eso envió el Señor los dones, para edificación de la iglesia principalmente, por amor a la iglesia. Y ese sentir es el que debe primar en cada miembro de la iglesia, el edificar al prójimo, al que está al lado, a todos. Si tiene alguna profecía, alguna manifestación del Espíritu, comunicarla a la iglesia para edificación de la iglesia, por amor de la iglesia. Porque dice, porque a la verdad a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecías, y a otro discreción de espíritus, y a otros géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas sobra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, y así también Cristo, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ahora judíos, griegos, ahora siervos, libres, y todos hemos bebido del mismo espíritu. Avanzando un poco más rápido, dice el verso 28, y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayuda, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos doctores? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Espero procurar los mejores dones, dice, mas yo muestro un camino más excelente que es la caridad, por cuya caridad debemos usar estos dones en beneficio de la iglesia, principalmente. Lo otro que me aporta también, según entiendo yo, en Efesios 4, del análisis del capítulo 14 de 1 Corintios, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, ¿no es cierto?, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar en la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto llegó cautivar la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. ¿Para qué? Verso 12 dice, Efesios capítulo 4, estoy leyendo, en el verso 12 dice, para perfección de los santos, es decir, de todos los que hemos creído, de los que estén siendo llamados a asistir a una iglesia, digamos, a interesarse por la palabra de Dios, como empieza, ¿no es cierto?, nuestro Señor a intervenir en nuestro corazón, en nuestra mente, a hacernos interesarnos por su conocimiento, por conocer de Él, ¿no es cierto?, aprender de Él, crecer en el conocimiento de Él. Es para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Y ahí me llama un poco la atención esto, que la mujer
Cuando ya llegan, ¿no es cierto?, al final del capítulo 14 de Corintios, habla de que la mujer debe callar en las congregaciones, porque es deshonesta cosa, e incluso cita de que ella fue engañada primero. Yo concuerdo con lo que dice John. El diablo escogió a la mujer para seducirla, engañarla. Como que es la parte débil, como dijo Toledo, la parte débil de la pareja humana. Es más vulnerable, es como más permeable a ser engañada. Por ahí atacó primero que nada el diablo. Y luego cayó también Adán y pasó todo lo que estamos padeciendo hoy día. Dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Entonces, creo que por ahí va, hermanos, principalmente la exhortación de Pablo en este capítulo 14 de los Corintios, a que se haga todo, hermano, decentemente y con orden, y principalmente, por sobre todo, que estos dones sean utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso, hermano, quería comentar. Gracias. Gracias, hermano Oscar. Hermano José, ¿tiene algún comentario que aportar? Sí, he estado escuchando todos los comentarios de nuestros hermanos y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con varios de lo que se ha manifestado. La verdad es que los hermanos han cubierto todos los aspectos, pero hay algo que me llama a mí la atención porque resulta que nosotros vemos que el demonio a través de toda la historia ha tratado de confundir a la iglesia del Señor. Y aquí vemos que el apóstol Pablo pone en real, digamos, atención a las cosas que están sucediendo dentro de esta iglesia, que es la iglesia de Corinto, donde él ve de que la preeminencia del amor se estaba quedando a un lado, porque los hermanos estaban más pendientes de otras cosas que de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese usted, hermano, que eso permanece hasta el día de hoy en las congregaciones, unas tremendas disputas que se provocan porque yo soy mayor que este, yo soy profeta, yo soy de esto, y uno ve permanentemente estas disputas en las iglesias evangélicas, en las cuales me ha tocado ser testigo. Yo doy gracias al Señor que este comprendimiento que tenemos nosotros, el Señor lo ha dado por su gracia, y que la claridad que el Señor nos ha entregado hasta ahora a causa de los dones espirituales, a nosotros nos han hecho tener un pensamiento muy diferente con respecto al uso de estos dones dentro de la iglesia, como bien decía el hermano Oscar, que son para edificación de la iglesia. Por ejemplo, con respecto al hablar en lengua, en el capítulo 14, versículo 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, dice, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Pero mire, hermano, dice, porque tantas clases de idiomas hay. O sea, las lenguas serían idiomas, hermano. Cuando se manifestaron las lenguas en el Pentecostés fue porque había muchas personas que eran de otros lugares. Y Dios manifestó su poder ahí y todos quedaron perplejos porque resulta que el Evangelio se predicó a todos en la lengua de muchos que no eran del lugar. Por lo tanto, el objetivo de la lengua en ese momento cumplió con su objetivo. Pero fíjese, hermano, que aquí en el capítulo 13, empezando, dice, si yo hablase lenguas humanas, y después hace la diferencia, y angélicas, y me recuerdo que en una oportunidad estaba en una iglesia evangélica y se levantó una persona, empezó a hablar que yo no entendía absolutamente nada. Entonces yo le pregunté a uno de los hermanos que estaba al lado y dijo que estaba hablando en una lengua angélica. Le pregunté yo si él entendía lo que se estaba hablando. Entonces el hermano, como sucede, hermano, que a veces el maligno dentro de las propias congregaciones esconde la escritura, me da la impresión de que estos hermanos eran totalmente ignorantes, hermanos, de estos textos que están aquí en la escritura. Y yo veo de que eso es lo que sucede hasta el día de hoy. El maligno se ha encargado de esconder esta palabra o de que ellos le den la interpretación que se le ocurre. Bueno, con respecto a lo que dice el hermano de las profecías, con el hermano John Toledo estoy totalmente de acuerdo que se trata de la predicación del Evangelio, porque al predicar el Evangelio usted dirime los espíritus, hermanos, que están presentes en las personas en ese momento. Y como va haciendo el trabajo la palabra de Dios en ellos. Y con respecto, hermano, a la mujer, me voy al capítulo 11, me parece, del mismo Corintio, que viene hablando desde antes el apóstol Pablo, donde deja sumamente claro, hermano,
de que la mujer fue tomada del varón. Entonces, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y la mujer a imagen y semejanza del varón. Entonces el Señor hizo una diferencia desde ya en la misma creación de la mujer. Y después le fue dando esta reglamentación que se provocó en callar en la conversación y sujetarse y todo eso. Yo me acuerdo de las palabras de mi papá, porque mi papá me decía que cuando Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estabas? Es que tuve miedo, dice, y me escondí. ¿Y quién te dijo que tienes que tener miedo? Ahí se da cuenta que el hombre había pecado. Entonces, lo primero que hace el hombre, la mujer que me diste, ¿no es cierto? Y le echa la culpa a la mujer que está al lado. Si hubiese sido digamos, Dios los culpa a los dos de la misma forma, no a uno más que el otro. Porque si hubiese sido porque a veces nuestras mujeres, el Señor a veces les da más fe y más templanza en momentos difíciles, que a veces ellas nos ayudan un poquito a mantener a veces la compostura en nuestra vida cristiana. Entonces, yo veo de que ahí la igualdad de condiciones ante el pecado, estamos en la misma situación, hermano. Tanto somos tentados nosotros como nuestras mujeres. Pero sí está claro de que la mujer calla en la congregación y además dice la Escritura que la mujer, hermano, mire, se salvará, dice, criando hijos si guardare la fe, hermano. Mire qué término tiene, digamos, la mujer si es creyente, porque dice que ahí se manifiesta el amor completamente cuando la mujer cría a sus hijos y guarda la fe. Y la obligación de la predicación del Evangelio está puesta en nosotros, los varones, porque dice que ellas van a predicar con su conducta, con su forma de hablar y con la forma como enfrentan con las situaciones día a día. Eso, hermano, ojalá que se haya entendido lo que traté de expresar, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano José. Hermano Eduardo, ¿algún comentario? Sí, hermano, estaba atento escuchando a mi hermano referente al capítulo 14 de Corintios, viendo la televisión la predicación de un pastor que exhortaba la palabra y de repente hablaba palabras que no se le entendían, hablaba en lengua. Con el tiempo de nuestra iglesia, gracias al Señor, nos ha abierto el entendimiento con respecto al hablar lengua y para qué sirven en la iglesia. Si edifican a la iglesia o no la edifican. Claramente este pastor no tenía muy claro porque aquí el apóstol Pablo dice que se edifica a sí mismo, se habla en lengua. Dice, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, más el que profetiza edifica la iglesia. Esto no es colocarse a sí mismo, sino al contrario, es acordarse de la misericordia de Dios que tenía con nosotros para revelar nuestras cosas. Porque la corriente religiosa que hay ahora está totalmente extraviada y se aleja cada día más de la palabra. Hay muchos movimientos religiosos que inclusive dicen que el apóstol Pablo inventó a Cristo y que Dios no existe, porque hay un montón de doctrinas que han levantado los hombres, pero yo le doy gracias a Dios que en su misericordia como pequeña iglesia nos ha revelado a su Hijo Jesucristo y ha puesto al apóstol Pablo como apóstol de nosotros que somos los gentiles y que estamos atentos y seguimos escudriñando la palabra sabiendo que, como dice el apóstol Pablo, que estos mandamientos se los dio el Señor y son mandamientos que la iglesia tiene que seguir y no alejarse de ellos, porque ya sabemos, pues sabemos que, como contaba el hermano, las iglesias pentecostales parece que el hermano que hablaba en lengua estaba por sobre los otros hermanos también, pues como una persona que estaba más cerca de Dios y las otras personas que son más humildes estaban como más calladitas en el sentido y todo lo contrario, pues hermano, estaban siendo totalmente engañados por Satanás al tenerlo en esa condición. Me ha tocado ver un montón de predicadores también, digamos, en internet, que le dan mucho énfasis a estas cosas también, sobre todo a los movimientos pentecostales. También referente al asunto de la mujer, como dice la Escritura, hay un orden. El mismo capítulo 11 que citó mi hermano José, que dice que Cristo es la cabeza del varón es cabeza de la mujer, y así como también Dios es cabeza de Cristo. Entonces eso está establecido así. Y la palabra de Dios lo dice y tenemos que soltarlo también y no alejarnos de ello, sabiendo que también el varón que profetiza o que en este caso predica el Evangelio tiene mayor responsabilidad en estas palabras porque está pastoreando un grupo de personas la cual va a tener que dar cuenta ante Dios si no la pastorea bien. Eso, hermano, quería comentar. Gracias, hermano Eduardo, por su comentario y también a todos mis hermanos que han contribuido con sus valiosas opiniones. Muchas gracias, hermano. Ya para ir terminando, quisiera redondear algunas grandes ideas
o conclusiones a las cuales nosotros llegamos en este estudio. Lo primero que quisiera es acotar a una expresión que se usó ahí respecto a que el diablo atacó a la pareja humana a través de la mujer, la parte vulnerable. Pero también debemos recordar que el hombre es muy vulnerable a los ruegos de la mujer. Por eso es que el diablo astutamente, para llegar a Adán, lo hizo a través de la mujer. Recordemos que Sansón quedó convertido en un pedazo de pan frente a los ruegos de Dalila, que hizo lo que quiso con él. Es un aspecto. Ahora notamos claramente que en esta conversación, en el tema respecto a la profecía, hubo dos posturas. Una que plantea que la profecía habría cesado, en razón de que no es bíblico que siguiera habiendo profetas que agregaran a la revelación ya dada. Pero nosotros planteamos de que la profecía existe, pero como predicación, que dejó los elementos de predicción del futuro y se quedó con lo que tiene que ver con enseñanza, amonestación, consolación, que eran elementos también que los profetas hacían con el pueblo. Entonces lo que estamos diciendo aquí no es que el profeta nuevo testamentario, el que predica, vaya a agregar más revelación a la ya dada. No, pero toma la revelación ya dada y la da a conocer, usándola como exhortación, amonestación, llamar al arrepentimiento, enseñar, consolar, revelar el corazón del oyente, etcétera, con el fin de llevarlo a adorar a Dios y reconocerlo. Así que no estamos planteando agregar a la escritura algo más. No. Ahora bien, ¿por qué decimos que este don e incluso las lenguas también no habrían cesado? ¿Por qué Pablo entonces se habría tomado el tiempo de ocupar todo un capítulo como este capítulo 14 para hablar precisamente de estos dones si iban a cesar? ¿Para qué preocuparse de dar tanta instrucción por algo que iba a durar, según la postura de la cesación, solamente unos años a la muerte de los apóstoles? No me parece muy consecuente. ¿Por qué lo haría? ¿No es cierto? Es una buena pregunta. Saquemos mejor el capítulo, porque no tiene ninguna utilidad. ¿Nos atraeríamos a tanto? Una cosa que aquí me obliga a creerle a Pablo es que él dice que estos mandamientos que está ordenando son mandamientos del Señor. Versículo 37. Y eso dirá tener mucho peso, hermanos. No despreciamos a Pablo. Muchos lo hacen. Y aquí se notan estas cosas que nosotros conversamos y queremos restablecer. Ahora, si nos creemos espirituales, debemos reconocerlos, ¿cierto? Como tales y no oponernos. Y finalmente decir que estas cosas que Pablo ordena, las ordena en todas las iglesias de los santos. Así que eso también es algo que debiera obligarnos también a aceptar estas cosas como vigentes. Que nuestra iglesia no tenga estos dones, por ejemplo, de lenguas, no significa que haya cesado, significa que Dios, por medio de su Espíritu, da soberanamente a quien quiere y cuando quiere. Y a nosotros nos ha dado otros dones. Creo que el de la predicación o la profecía, como lo habla aquí en los términos que lo hemos explicado. Bien, hermanos, espero que este estudio nos haga reflexionar, ¿cierto? Démosle tiempo al Espíritu Santo que provoque una meditación de estas cosas y nos guíe a ser fieles a su palabra. Le damos las gracias a Dios porque nos ha guiado, quedamos en sus manos y dejamos a su cuidado nuestros pensamientos y nuestro corazón. De esta manera entonces damos por terminada esta reunión de estudio de la primera carta a los Corintios, el capítulo 14. Gracias hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Amén.